entonces de entrar en materia. Ya nos acompaña el especialista, está con nosotros el psicólogo Rodrigo Mazo, a quien entonces le vamos a depositar todas nuestras inquietudes y esperamos que si este es el caso, si este es el caso de muchas de nuestras televidentes, hombres o mujeres en general, pues sirva de algo y que esta Navidad sea mucho más amena, mucho más amable y lo más importante, primero los niños, primero los hijos, pues sin anteponer, digamos, nuestros sentimientos. Así que qué rico, Rodrigo, que hoy nos acompañes y nos ayudes y nos guíes en este tema, que para eso son los especialistas, para eso entonces es tu compañía el día de hoy. Sí, claro, tengo que decir algo. Ahorita en la introducción que hicieron ustedes, prácticamente dieron una ilustración muy buena y yo creo que la gente ha tenido que escuchar mensajes muy interesantes que ustedes dijeron cuando hablaron de esa situación precisamente. ¿Qué hacer en el tiempo de vacaciones con los hijos cuando los padres son separados? Es un asunto fundamental. Pero a mí no me queda claro, porque yo lo único que podría hacer en este momento sería llorar. En serio que no me conformaría esa situación. Imagino que cuando se trata de la primera Navidad sin un hijo, tiene que ser muy dura, si de por medio hay una separación, si de por medio ya se sabe, y estas épocas tienen una carga sentimental además grandísima. Puede que sea un día igual al 28 de abril, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Son varias cosas, inclusive es el cambio de rutina que hay, porque los papás generalmente hacen acuerdos para el tiempo cotidiano, para el tiempo normal, cuando el muchacho está estudiando, cuando el muchacho está cumpliendo sus deberes, cuando los papás están trabajando, el papá está los fines de semana y se logran esos acuerdos, a veces de como un acuerdo amistoso, a veces desde lo legal, pero entran las vacaciones, cambia la rutina, entonces los papás muchas veces no saben qué hacer con ese cambio de rutina y lamentablemente a veces entran como a competir. Y esa competencia muchas veces deja de lado al niño, al muchacho, y sale perdiendo. Y ahorita tú lo decías muy claramente, primero son ellos, primero son los niños, y vamos a pensar cómo vamos a lograr esos acuerdos para que sean ellos los que salgan beneficiados en este tiempo de vacaciones. Es tan grave que hay incluso formas de manejar la Navidad. Una cosa son las costumbres con las que mi familia maneja la Navidad, otras con las que la familia de mi ex esposo maneja la Navidad, y cuáles son los parámetros con los que vamos a manejar la Navidad de nuestros niños. Me refiero, por ejemplo, al tema de los regalos, el tema del niño Dios. Obviamente el niño Dios lleva a donde está el niño en ese momento, pero los aguinaldos se convierten en un motivo de disputa, de extorsión y de manejo difícil, porque hay veces incluso los papás, les digo, llegan los aguinaldos, se los dan a los hijos, le dan el súper aguinaldo y le dicen, pero lo tiene que dejar aquí y no se lo puede llevar a donde su mamá. Ese tipo de cosas le hacen daño al final, es al hijo. Y hay una especie de competencia también por en qué casa le dan el mejor regalo. O se lo dan donde la mamá o se lo dan donde el papá. Y empiezan a competir, entonces el papá está averiguando qué le va a dar la mamá para él mirar y traerle un regalo mejor. No, todo es en común acuerdo y todo es dialogado. Hay una cosa muy simple y es, terminamos las relaciones de pareja. Y a veces hasta terminamos muy conflictivos y peleados y discutimos y lo que sea. Pero hay una cosa de oro que no podemos olvidar y es, seguimos compartiendo un rol de padre y de madre, y no más por ese rol de padre y de madre tenemos que mantener contacto con nuestras exparejas. El contacto ya no es como parejas, es como papás, porque ese muchacho necesita precisamente esos comunes acuerdos para que se hagan bien las cosas y se manejen, y él no empiece a ver esa rivalidad de los papás y ese dilema, entonces yo para dónde cojo, entonces yo qué hago si no veo a dos papás. O hasta se termina aprovechando de eso el mismo niño, ¿no? Ah, claro. O sea, el tema de las pataletas y demás, cuando hay regaños. No, o mi papá me lleva a Miami, mi mamá me puede muy pequeños. Manipulación. Sí, claro, o mi papá me puede llevar a Miami, mi mamá me lleva a su pía, yo me voy a pasar todas las Navidades con mi papá. O sea, ese tipo de cosas también se da. Algo así como eso. Y otra cosa muy importante también es cuál es la edad de los hijos. Porque es que cuando son muy pequeñitos, los niños están donde los papás le digan. Así de sencillo. Pero empiezan a crecer y ellos ya empiezan a tener ciertas rivalidades. Sí. A veces inclusive hay un problema. Muchas veces es porque les gusta mucho estar con el papá y les gusta mucho estar con la mamá. Otras veces es que no les gusta estar con ninguno de los dos. Y otras veces es que les gusta estar con uno y con el otro no. ¿Cómo se maneja eso? Eso tiene un nombre técnico en psicología, se llama disonancia, cuando tiene que empezar a tomar esas decisiones. ¿Y de autoridad no les gusta? Entonces, normalmente la autoridad tiene que ser uno de los dos. Entonces, si está la mamá la que reprime, y con mi papá. Entonces, y empiezan a haber unos acuerdos extraños, y es,
el 24 en esta casa y el 31 en aquella, pero resulta que es que la fiesta del 31 en esta casa donde él no va a estar es mucho mejor que acá. ¿Y cómo negociar eso y cómo trabajar eso? Entonces... no, perdón, doctor, siga explicándonos la disonancia que ahorita le pregunto. Entonces, ese asunto de la disonancia es contar con los hijos en la toma de las decisiones. O sea, no es una decisión solo de los papás, sino involucrarlos a ellos, hacerlos partícipes de que también ellos tengan la posibilidad de decidir, porque no hay nada peor que entonces tener al niño en un lugar sabiendo que quiere estar en otro y eso genera un conflicto con él. Hay algo que uno como que noto que no se puede evitar muchas veces, y es cuando el niño la pasa muy bien con el papá y con la mamá, pero ellos dos no se llevan muy bien, el niño se siente culpable de sentirse bien. Sí. Con la mamá o con el papá. Sí. Y de alguna manera reprime el pasarla bien verdaderamente porque no quiere decepcionar a la mamá o al papá. Eso pasa. Claro. Eso también tiene un nombre, cómo se maneja en psicología el tema de no crearles culpas a nuestros hijos porque se sientan bien. Es que qué mejor que se sientan, bueno, se va a ir con el papá, bueno, pero que se sienta bien, que sea feliz, pero que no se sienta culpable de sentirse bien allá. Entonces deja de hablar con la mamá de lo bien que la pasa con el papá y de hablar con el papá de lo bien que la pasa con la mamá. Debería ser al revés, o sea, deberíamos motivarlos. Si yo soy el papá y mi hijo la pasa muy bien con la mamá, pues darle la oportunidad de que comparta conmigo eso también. Y yo dejo de sentir ese espacio con la mamá como una especie de espacio rivalizante conmigo. No, disfruto mucho que estés allá muy bien y espero que también conmigo lo estés. Entonces ahí se da una armonía en la decisión, pero no esa competencia que termina siendo perjudicial para él, porque obviamente él es el que lleva la peor parte. Alzo la mano y todo, no, está como en clase, porque es que una cosa dice la ley y otra cosa dice el sentido común. Ahí sí me van a perdonar, pero la ley, por ejemplo, dice que los niños menores de 8 años no pueden tomar sus decisiones, e incluso a los 8, si la ley dice así, usted tiene que entregarle al muchachito por más que esté llorando, emperrado, apegado de su pierna, o déjelo, como me dijeron a mí una vez, déjelo en un centro comercial que él lo recoge. Así fue. Entonces, ese tipo de cosas no tienen concordancia con el daño que le podemos hacer a nuestros hijos, porque si yo soy la figura de protección, y soy la figura en la que él confía como la persona que lo cuide y que vela por él, y me está rogando que no lo deje ir, y yo lo dejo tirado en una parte porque eso dice la ley, cómo manejar el tema de la confianza y de la seguridad, pero además, a partir de qué edad los niños pueden empezar a elegir y nosotros debemos respetar su decisión. Bien, hay una cosa ahí que hay que tener en cuenta y es, ¿cuáles son las condiciones de los papás que están en vacaciones o no? Porque el hecho de que los niños estén en vacaciones no quiere decir que los papás estén en vacaciones necesariamente. Entonces, ¿qué pasa con lo que estás diciendo? Muchas veces se dicen, son 2 meses de vacaciones, ahorita ustedes lo decían, que pase un mes en una casa y un mes en la otra, pero resulta que el papá no está en vacaciones. Entonces el niño va a ir, imaginemos que el papá ya tiene otra nueva familia, otra nueva compañera, un núcleo distinto, y el niño no quiere estar allá, pero le toca, comillas, porque es que ese fue el acuerdo al que llegaron. Entonces lo que hay que mirar allí es, ¿realmente esos acuerdos son beneficiosos para el niño? ¿Realmente estamos pensando es en el espacio de los papás y no de los hijos? Y en ese sentido, en que tú lo estás mencionando, pues obviamente, por muy pequeños que sean los niños, ellos sí van a tener unas ciertas preferencias, y es mejor que el niño esté bien donde él quiere estar, a que esté a regañadientes, haciendo mala cara, y todo el mundo intentando alegrarlo para que esté medio bien, sabiendo que él quiere estar en otro espacio. Rodrigo, ¿cómo manejar el tema, obviamente porque pues quisiéramos que todo fuera como un cuento de hadas y que obviamente los papás se llevaran bien y que todo fuera en armonía y que se conciliara el tema del niño a conveniencia de él? Pues si papá va a viajar y se va a ir a otro país o a otra ciudad y va a conocer, pues es mejor que esté con él porque es una oportunidad. Pero bueno, eso no pasa, sino que uno está pensando es como en lo que uno quiere y en el dolor propio, más allá del niño. ¿Cómo hacer o cómo conciliar entre esos padres que obviamente no tienen una buena relación para que la Navidad, siendo este el tema, sea definitivamente un momento muy agradable y sea único para el niño? Las Navidades son épocas especiales y son de esas épocas en que se hacen cosas diferentes que nos marcan generalmente de manera positiva. Entonces vamos a intentar que sea así, que nos marque de manera positiva. Entonces yo creo que uno tiene que ser capaz de desapegarse un poco, porque muchas veces es más el apego de los papás que realmente la conveniencia de los mismos hijos. Desapegarnos un poco y pensar que es posible que yo deje de estar estos días con los que quisiera estar con mi hijo, pero que si él va a estar mejor, me desapego
y luego yo sé que va a disfrutar de su compañía y va a estar feliz y me va a compartir todas las experiencias que tuvo. O sea, el tema del amor no es egoísta, ¿no? No debería. No debería ser egoísta. Generalmente lo es, pero no debería. Sí. Me voy a poner en el lugar de otros miembros de la familia, ya no el papá y la mamá, las tías, las suegras. Los hermanos de otros matrimonios. Exacto, Duro. pues es que estamos hablando de familias que en época de Navidad no van a compartir. Y yo veo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético, que fuera mi hermana la que no sabe manejar, digamos, la situación, están en pelea o, como dice Sandra, en disputa, con muchas ganas, y uno, pues como que a veces cuando mira desde afuera puede tener un punto de vista un poco más equilibrado, ¿verdad? ¿Es conveniente uno meterse? ¿Es conveniente intervenir? ¿O qué recomiendan los otros integrantes de la familia que de alguna manera también están sufriendo esa situación, pero que no tienen toda la autoridad moral de participar, ¿no? Las decisiones son del núcleo familiar, o sea, las decisiones se toman en el núcleo familiar y les competen a ellos. Las personas de afuera pueden ser lo que se conoce como otros puntos de vista que a veces orientan, pero tienen que entender los límites también. Entonces uno sí puede opinar, mira, qué bueno que se manejara esto, qué bueno que con el niño hiciéramos aquello, no sé qué, pero entender que eso es una observación desde afuera, pero que no pueden intervenir, porque la decisión definitivamente es del núcleo familiar, papá, mamá, hijos. Doctor, si hoy tuviéramos que hablar con parejas que están enfrentando esa situación y que hoy en día están enfrentadas por saber quién va a 24, quién va a 31 y cómo van a dividirse, ¿cómo podrían ellos empezar a plantear un punto de encuentro y un diálogo? O sea, aquí tratar de hacerlo de manera muy práctico, como en el sentido de que haga esto, haga aquello, para tratar de alguna manera como conciliar el tema. Como una cosa muy sencilla, sería ideal que los papás, a pesar de ser separados, pudieran hablar antes. Y hablar, lo que decíamos ahorita, poder compartir ese rol de padres que tienen. Inclusive, ojalá pudieran definir sus puntos de vista antes de que los niños estuvieran involucrados allí. Cada uno dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo espero esto, podemos negociar así, y ahí se invitar a los niños, porque si no conocen los puntos de vista, lo que pasa es que generalmente resulta una disputa entre ellos, una pelea entre ellos, y están los niños ahí viendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños resultan involucrados en una discusión acalorada que no tiene mucho sentido y que ahí es donde se van a sentir mal. Entonces la idea sería, los papás se ponen de acuerdo primero en el tiempo, en la dedicación, en los regalos, en las actividades, y después involucran a los niños y empiezan a compartir, y los niños pueden opinar también. Entonces luego termina es bueno siendo que el niño sepa, o sea, vas a pasar el 24 con tu papá, ya te va a llegar el niño Dios, no sé qué, y pues como advertirle también qué está pasando, que no todo pase al lado del niño. Uno cree que no se dan cuenta, pero se la saben todas. Y una cosa muy sencillita, por ejemplo, entonces se decide que el niño pase el 24 con la mamá, ya. El papá quería que pasara con él, pero se decidió que pasara con la mamá. El papá, reconocer que esa fue la decisión que se tomó, e inclusive al otro día llamarlo, preguntarle por el regalo, qué fue, y mostrar alegría, porque si no empezaría, claro, no pasaste acá, no sé qué, hacer reclamos, y resulta siendo peor. Y una cosita muy importante, que ahorita ustedes lo mencionaban, y es cuando se empiezan a hacer esos negocios. Pasa 24 acá y 31 en la otra casa. Y dentro de un año, yo diría que uno no puede hacer negocios para dentro de un año, no. Para este año lo vamos a manejar así. El otro año, dejémoselo al otro año, a ver qué condiciones hay. Es posible que se logre hacer un cambio en las fechas, en las dedicaciones, en fin. Pero por ahora, decidamos para este año. El otro año miramos a ver qué hacemos. Ni siquiera vamos a saber si llegamos, no es que el 21 se acaba esto. Estamos peleando por eso. Estamos peleando por el 24 de mayo. Ya habría que pelear con quién va a ser el 21. Yo ahorita los otros integrantes de la familia, Lucero lo tocó desde el punto de vista de cómo podían ayudar, pero yo quiero saber más bien es cómo podemos explicar, porque muchas veces las familias se dividen unas y se juntan otras, entonces de esas se forman más hijos, más hermanitos y de todo. ¿Cómo decirles yo a los otros hermanitos chiquitos que la hermanita o el hermanito no va a pasar Navidad o Año Nuevo con ellos, y cómo explicarles ese tema que es tan complejo para nosotros a los chiquitos de la casa? Sí, porque generalmente ellos hacen un juicio desde su lugar. Entonces ellos piensan que su hermanita mayor los desplazó
por otra gente y no somos tan importantes nosotros que somos sus hermanitos. Ahí viene el asunto del diálogo. Sentar a los niños, por pequeños que sean. Que es que él tiene 1, 2, 3 añitos y no entiende. Sentémoslo y le explicamos, mira, tu hermanita no va a estar acá y le explicamos en buena manera las razones, porque si no nos quedamos callados y ellos empiezan a hacer especulaciones a su nivel en las que después salen perjudicados. Claro. Aquí sí lo cierto es que aunque sea por primera vez en la vida, los adultos tenemos que portarnos como adultos y pasar por encima de amor propio, de egoísmos, de tantas otras cosas y poder sentarnos en un plano de igualdad con la otra persona, mirándose a los ojos y priorizando el tema de quién merece pasarla muy bien y quién no necesita esas peleas que son finalmente los hijos, y tratar, como decía, por primera vez en la vida, si sea, de ser adultos y hacer las cosas franca, buenamente y por el bien de los hijos. Absolutamente. Y los adolescentes, ay, por Dios, que ahí es más complicado. Claro, porque los adolescentes ya empiezan lo que decíamos ahorita, ya no quieren estar ni en la casa, porque es que es muy sencillo, ellos viven en este barrio, ¿cierto? Con la mamá, imaginemos solos o como sea. La abuela vive en otro barrio y el papá está viviendo en otra parte. Entonces ellos lo están poniendo a pasar donde la abuela, que no están con sus amigos. Nómadas. O a estar con el papá, que no están con sus amigos. Entonces ellos terminan diciendo, no queremos estar en ninguno de los dos lugares. Con ella hay que negociar. Y hay que saber negociar. O sea, no es imponerles. Porque ahí sí tiran puerta y salen. Ahí ya no es que si quieres o no quieres. O sea, un adolescente tira puerta y sale, y esa salida puede significar muchas cosas. Entonces es una especie de negocio con ellos, de diálogo con ellos, donde vamos a llegar a acuerdos. Vamos a permanecer en estos espacios, vamos a hacer esta actividad, vamos a estar allí. Tú también vas a tener tus espacios, también vas a tener posibilidad de estar, pero eso sí tiene que ser muy consensuado y muy dialogado. Bueno, pues si no, hay que buscar ayuda, asesoría, para eso están los expertos, ¿sí o no? Hay muchas cosas que uno solo no puede, y a veces necesita como que alguien le ayude a poner en orden sus sentimientos y a encarrilar los actos. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, por acompañarnos hoy. Es un placer siempre estar con ustedes. Muchas gracias. Ay, yo insisto que me parece dolorosísimo. No, es lo más difícil del mundo. Vamos mejor con más temas, que si no aquí ya sale la lágrima. Vamos con más. No, papaya. Vaya, Sandilla.